Bueno, pues terminando esta serie de 3 vídeos, vamos con la última parte, que sería el tema de la forja, que quiero tocarlo un poco por encima, y el tema del precio, ¿vale? La forja es bastante importante, ya no solo como lo martillés, sino los tipos de construcción que hay. Se escucha mucho una construcción famosa que es Sanmai. Sanmai viene del japonés, que quiere decir 3 capas. San es 3 en japonés, ¿vale? Suelen ser 3 capas, imaginaros un bocata, ¿vale? Este es el filo del cuchillo. Pues aquí tendríamos una capa de una cosa, aquí la del medio sería el filo y esta sería la misma capa que esta, ¿vale? Y luego tenemos la construcción Gomai, que quiere decir 5. Esto es una construcción Gomai. No sé si en el lomo, no porque es muy pequeño y no sé si lo podréis ver, pero bueno, al fin y al cabo esto es una construcción Gomai. ¿Qué quiere decir esto? No tengo algo finito, pero bueno, esta capa de fuera, esto sería el damasco, ¿vale? Espérate, voy a mirar a ver si se está grabando. Sí, de ahí se ve bien. Esto de aquí fuera sería el damasco, que sería una capa. Esa que tenemos ahí sería níquel, que sería 2 capas. La de en medio sería cobre, serían 3. Otra vez níquel, 4. Y el filo sería acero carbono, que serían 5 capas, ¿vale? Y por el otro lado igual, evidentemente. Pero se llama Gomai de 5 capas. Esto se puede hacer con cobre, con níquel o con otro material. Normalmente se suele hacer 3 capas, que son el Sanmai, que suelen ser 1, 2 y 3, ¿vale? Ese es el tipo de construcción que hay. Luego hay otro, esto lo hacen mucho los japoneses, que es el martilleado de los lomos. Yo en algunos santokus también lo hago. Y es, aparte de por estética, es para cuando normalmente sueles cortar verduras, al tener bollo en la hoja, digamos que entra el aire y el alimento se despega. La forja es algo más técnico, más nuestro, que quitando esos detalles, que son los que sí podréis saber, el resto de cosas no es algo que vosotros necesitéis saber. El precio de un cuchillo. ¿Por qué los cuchillos valen esos precios? Hay diferentes factores. Lo principal es lo que caracteriza el precio de un cuchillo, normalmente es el tiempo que se tarda, el material, la forja y el filo. Esas cosas son las que hacen que un cuchillo sea de mejor calidad, de peor calidad y que valga más o que valga menos. El precio de un cuchillo depende también de cada artesano y depende de muchos otros factores. Pero lo básico normalmente es el tiempo, que es según tu técnica. Pongo un ejemplo. Imaginaos que estamos cortando cebollas en la cocina, ¿vale? Y una persona se pica 20 cebollas en 3 minutos. Y yo, por ejemplo, pues para picar 20 cebollas tardo un cuarto de hora. Evidentemente, esa persona es mucho más rentable que yo, porque hace el mismo trabajo en menos tiempo. Está picado y puede seguir trabajando. Pues en la forja es lo mismo, ¿vale? Cuanto menos tiempo tarde, no significa que sea un trabajo de peor calidad, simplemente es, pues, tu habilidad, que está aquí, ¿vale? Las herramientas que tengan también ayudan mucho. Pongo otro ejemplo, yo aquí en el taller, pues yo tengo todo lo que necesito, tengo un martillo pilón, tengo mi fragua de gas, tengo una lijadora de banda. Si yo no tuviese esas herramientas, solo tuviese un yunque y un martillo, pues simplemente tardaría muchísimo más tiempo. Y eso, evidentemente, tiene que incrementarse en el valor de un cuchillo, ¿vale? Pero esto es algo ya un poco más personal, de tema de artesanos y fábrica. Una cosa que quiero decir, porque un cuchillo sea de fábrica no significa que sea malo, ¿vale? O que un cuchillo sea artesano no significa que sea bueno, ¿vale? Hay cuchillos artesanos que son malos y hay cuchillos de fábrica que son buenos y viceversa. Aquí entra el material, la forja y luego, en menor grado, el filo. El material, ya he explicado antes, que hay distintos tipos de calidades. Bueno, no he explicado distintos tipos de calidades, he explicado distintos tipos de acero, o sea, inoxidable y tal, pero no he explicado las calidades. Hasta donde yo sé y he podido investigar y descubrir, muchos de los aceros de las fábricas, o sea, las fábricas que fabrican cuchillos, Tres Claveles, Arcos, Shunkai, Global, todas esas marcas que conocemos, ellos no suelen
no son como nosotros y compran acero a una fábrica. Ellos se fabrican y les fabrican solamente un acero especial para ellos. ¿Me explico? El acero de un cuchillo Kai, por ejemplo, yo no puedo comprar ese acero, porque ese acero lo fabrican ellos para ellos, porque fabrican un montón y ellos pues le dan las características que necesiten. Yo solamente he podido descubrir un acero, que es el acero de Arcos, que pues, en fin, investigando muchísimo, me costó mucho trabajo, pero descubrí qué tipo de acero usan. Y los cuchillos Arcos, por ejemplo, pues tienen un contenido muy bajito en carbono, creo que eran menos del 0,5, y un porcentaje muy alto en cromo. ¿Para qué? Pues para que no se oxide. ¿Qué pasa? Pues eso tiene una calidad X. También como esté acabado el cuchillo. Me explico. Un cuchillo, por ejemplo, que tenga un mango de plástico, no porque el plástico sea malo, sino porque esto muchos a lo mejor no lo sabéis, pero hay muchas formas de hacer en cuchillo. Nosotros, por ejemplo, los artesanos, pues normalmente solemos coger el material, lo forjamos, sacamos la forma, le damos el filo, le ponemos un mango y tal. Pero hay otra forma, que es la que más suelen usar en las fábricas, y insisto, no por ser una fábrica tiene que ser malo. Ellos cogen planchas muy grandes y tienen un troquel donde le dan un golpe a una máquina y hace ¡pum! Y sale ya la preforma del cuchillo. Y esa preforma ya está hecha y normalmente se suele ver cuando un cuchillo es de fábrica o no por el lomo. ¿Por qué? Por eso mismo, porque la mayoría de las fábricas usan chapa y en el lomo tiene el mismo grosor del lomo atrás, cerca del mango, que en la punta. Cuando veáis que tiene el mismo grosor, bueno, se sabe que es de fábrica, ¿no? Pero cuando tienen el mismo grosor, pues ya sabéis cómo está hecho, que es de una plancha recortada y ya está. Entonces, esa plancha saca la forma del cuchillo y en muchas fábricas digamos que estos son cuchillos más asequibles, a lo mejor cuchillos de 20 euros, 30 euros, pues cuchillos de los talles, ¿vale? Pues cuando ya tienen la preforma del cuchillo, digamos que pasa a otra máquina donde la espiga, tienen un trocito de espiga y una máquina con dos trozos inyecta plástico con la forma del mango y ya está. Entonces plástico inyectado, que eso se ve arriba cuando si tenéis cuchillos pues, baratos en casa, en el lomo muchas veces vais a ver que tiene una costura de una crestita, pues eso es dos mitades de plástico que está ahí. Y luego el cuchillo pasa por dos piedras grandes, dos rodillos, hacen así, lo pasan así por las dos piedras y ya queda afilado. Y ese cuchillo pues, puede tardar, no lo sé, a lo mejor un cuarto de hora, no lo sé lo que tarda. Pero es un cuchillo, pues precisamente un cuchillo barato para cosas baratas, pues, algo, ¿vale? ¿Qué pasa? Las fábricas que venden cuchillos más caros también, como Gustos, por ejemplo, o muchos de los japoneses que también hacen cuchillos en serie, hacen cuchillos en fábrica, pero son muy buenos. Los japoneses a lo mejor son de otra manera. Ellos sí que es verdad que tienen una mezcla entre la industrialización y lo artesano. Tienen a lo mejor un taller como el mío, pero una nave gigantesca y en vez de haber una sola persona, pues a lo mejor hay 60 personas trabajando. Y uno pues tiene su pequeño martillo pirón y lo hacen así, y uno se encarga de forjar, otro se encarga de recortar, otro, en fin. Y es una mezcla entre unas cosas y otras. En Asia es muy común hacer mangos de madera quemados. Quemado significa cuando tú tienes, es que no tengo aquí ahora mismo para enseñar, cuando tú tienes el cuchillo terminado, tienes una espiga, pues la espiga coge un trozo de madera, calientas la espiga y se queda ahí encajada y ya está. A veces la pegan y a veces no. ¿Por qué? Muchas veces no la pegan, simplemente está encajada porque al tiempo, para cambiar ese mango, porque se estropea o se pone malo, pues le dan unos golpecitos, lo sacan y le ponen uno nuevo y ya está. Ellos son así de pragmáticos. La fábrica, con Gustos o los cuchillos así, que son cuchillos buenos y son cuchillos caros también, de 300, 500 euros, lo hacen de una manera similar a las otras, pero con mejor calidad. Quizás cogen las chapas, hay otras que las calientan por medio, le hacen una virola, otros que hacen la forma del mango y le pegan dos cachas con remaches, ya depende de cada cosa. Pero, insisto, no por ser un cuchillo de acero inoxidable o un cuchillo de fábrica tiene que ser malo, y no porque un cuchillo digan que esté hecho a mano tiene que ser bueno, no. Un cuchillo tiene que tener unas cosas básicas, independientemente del nombre, de la marca y de todo.
Las cosas básicas es que tenga un buen acero, un buen templado, que doy por hecho que está bien templado, ya sea de fábrica o artesano, y que tenga un buen filo. Es decir, tú puedes tener un cuchillo que sea la hostia, que si tú no lo afilas bien, a lo mejor lo afilas con una piedra gruesa, con los rodillos esto lo pasa, si tú tienes unos rodillos, muchos, luego vais ahí a casa y vais a la cocina y veis los cuchillos que tenéis, los Ernesto, que me encantan, los del Lidl, que son cuchillos de 4 euros. Ahí lo vais a ver perfectamente, vais a ver eso. Vais a ver que la hoja es una plancha, ahora que sabéis cómo es, vais a saber reconocerla. La hoja es básicamente, si lo veis en sección transversal, va a ser así, y luego con el filo va a ser así, ¿vale? Y si os fijáis aquí en el filo, si os fijáis mucho, vais a ver como una rayita, vais a ver esto. Esas rayitas son las marcas que dejan las piedras cuando comen. Son, ya te digo, dos ruedas grandes, imaginaos, dos ruedas así, o quizá más grandes, que están así, muy juntitas, ¿veis? Que se forma ahí un pequeño, como esto, pues lo mismo, una cosa así, pasan por ahí el cuchillo y ya está. ¿Qué pasa? La calidad de ese filo, pues no es una calidad, pero corta, es un cuchillo de 4 euros, tampoco te flipes, ¿vale? Entonces la calidad de ese cuchillo también os pongo en contraposición otra cosa buena, por ejemplo los japoneses, que son, digamos que son cuchillos a fábrica, pero hechos a mano. Los japoneses, por ejemplo, tienen unas ruedas muy grandes de cerámica, bueno, de piedra con agua, donde ellos pasan por ahí y luego ellos afilan, y la calidad de un filo de esos es mucho más alta. Entonces un cuchillo que corte muy bien, que sea muy fino, que tenga un buen acero, evidentemente será más caro que un cuchillo, no. Luego ya está dentro de todo eso lo que es la artesanía y la fábrica, más fábrica que artesanía. Me meto ahí en la parte de los artesanos, que ahí ya es un poco más ambiguo, porque entra una parte que es el nombre del artesano y la parte artística. Muchos cuchillos, por ejemplo, muchos no lo sabréis, pero hay un hombre que se llama Bob Kramer, con K de kilo, que cuando terminéis os ponéis en YouTube o en Google, ponéis Bob Kramer y veis los cuchillos que hace ese hombre. Ese hombre vende cuchillos por 20.000, 30.000 euros, bueno, dólares porque es americano, 16.000 un cuchillo de segunda mano, en ese rol. ¿Por qué, por ejemplo, los cuchillos de ese hombre valen tan caros? Aparte de por el nombre que se ha creado, la fama que tiene, los materiales que usa, porque muchas veces usa acero meteorítico, le mete oro, en fin. Rozan no, más bien son obras de arte. Ya rozan lo que es el arte, piezas de museo. Ya no solo Bob Kramer, lo pongo porque digamos que es el más famoso, pero hay muchos cuchilleros, digamos que estás en el top de piezas de museo, digámoslo así, y luego por debajo de eso tiene mucha gente que son artesanos, entre ellos me incluyo yo, que hacemos cuchillos que son bonitos, que no llegan al nivel de una pieza de museo, pero que sirven para cocina y que están ahí. Depende mucho también cuando te metes en el tema de damasco, porque hacer un patrón de damasco requiere, lo he borrado, pero mucho más tiempo. Yo muchas veces me tiro 1 día y 2 y 3 días para forjar el patrón solamente. El patrón, el dibujo que forma el damasco. Y luego cuando ya lo tienes, de ahí tienes que sacar el cuchillo. Yo y muchos artesanos también. Entonces, esos 3 días de trabajo, tienes que comer. ¿Entiendes? Entonces, en el tema de artesanía, depende también mucho de, más que nada, cuando te bajas del rango de pieza de museo, más que nada es el tiempo lo que se tarda. Pero sí que es verdad que también hay como marcas. Por ejemplo, Bob Kramer, hablando otra vez de él, él hizo unos cuchillos, hizo una colaboración con la marca Zwilling, de unos patrones y tal, hizo una serie limitada y tal. Bueno, pues Zwilling no es que tenga una fama enorme de super cuchillos, pero por ejemplo ellos tienen un nombre. Si te vas a Japón, pues Sakai Takayuki,
Ryusen, todo ese tipo de cuchillos, pues ya tienen una fama y a lo mejor simplemente por eso pues ya también, pero tienen fama porque son buenos, ¿vale? Ya si en el tema de artesano volvemos a lo mismo, te metes en piezas de museo, hay americanos hay muchísimos que son artistas que hacen cuchillos y me meto en espadas también, que son literalmente piezas de museo, porque le meten oro, hacen unos diseños brutales, en fin. Entonces ya ahí rozamos un poco cosas más subjetivas, ¿vale? Pero bueno, lo básico es que tenga el tiempo, el material, la forja y el filo. Esas 4 cosas son los principales pilares que hacen que un cuchillo sea más caro o más barato, dependiendo de las calidades y de la forma. Y con esto creo que termino la serie de 3 vídeos sobre cuchillería, que espero que os haya gustado y que hayáis aprendido al menos un poco para diferenciar, aprender sobre la herramienta que tenéis, hasta qué nivel podéis llevarla, porque a lo mejor tenéis un cuchillo bueno, que no lo sabéis, y puede sacar un filo más bueno o admite una piedra más fina que dé un corte más fino también. Muchas cosas, sabéis la calidad, quizás si os han engañado alguna vez o no, no sé, espero haber arrojado un poco más de luz en cuanto a todo este tema, porque hay un desconocimiento muy grande y soy consciente de que muchos de vosotros que sois cocineros no enseñan esto en la escuela de cocina, porque aparte también porque es algo completamente ajeno, la metalurgia es ajena a la cocina, pero no deja de ser una parte importante de vuestra herramienta de trabajo. Al fin y al cabo, vuestros cuchillos son pues, con lo que cortáis y con lo que trabajáis. Cuanto mejor conozcas una herramienta, creo que vas a poder ser mucho mejor profesional. Y bueno, sí que es verdad que también hay mucho desconocimiento en cuanto al tema de acero y tal. Ahora creo que ya está un poco más claro, por lo menos si habéis aguantado a ver todos estos peñazos de vídeos que he hecho, puede ser. Y así tengáis más claro a la hora de comprar. Yo muchas veces hay gente que viene y me pide un cuchillo, mira, quiero un cuchillo así, y ya está, y yo se lo hago y ya está. Lo que pasa es que él cree que está comprando una cosa y al final está comprando otra. Pongo un ejemplo, imagina que viene alguien y me pide un cuchillo de Damasco, ¿vale? Un cuchillo de acero de Damasco con patrón X, tal. Y luego me dice que se oxida, ¿vale? El Damasco, el que yo hago es de acero carbono y es normal que se oxide. Pero él creía que no, porque pensaba que era un Damasco de acero inoxidable. O se pensaba otra cosa, ¿entiendes? Entonces hay una mezcla entre desconocimiento y cosas que vemos por la tele o cosas que vemos en películas, o están hartos de decirnos, no, el acero de Damasco jamás se desafila porque el acero... No, mira, un cuchillo, esto es algo que quiero decir y es muy importante, un cuchillo, ya te valga 10 euros o te valga 2.000 euros, un cuchillo tienes que afilarlo. O sea, porque un cuchillo te valga 2.000 pavos, no significa que no tengas que secarlo, limpiarlo y afilarlo. Eso tienes que hacerlo sí o sí, independientemente de lo que te haya costado el cuchillo. Pongo un ejemplo, un coche. Tú te compras un coche de segunda mano y te compras un Bentley, ¿vale? Al coche de segunda mano le tienes que echar gasolina, le tienes que cambiar el aceite y le tienes que cambiar la rueda. Y al Bentley también tienes que echarle gasolina, cambiarle el aceite y cambiarle la rueda. Y los dos coches cuestan cosas muy diferentes. Y a los dos les tienes que hacer lo mismo. Y los cuchillos pasan 3/4 de lo mismo. A los cuchillos hace falta darle un mantenimiento, un filo y un limpiado, independientemente de lo caro o lo barato que sea. Y eso es algo muy importante. Y así que nada, con esto acabo los vídeos. Espero que os hayan gustado y que hayáis aprendido todo lo posible. Yo, otra cosa ya, he hecho todo lo que he podido. ¡Comprarme cuchillos!